Cordial saludo, maestro Ley Martín. Un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Maestro Ley Martín, hoy vamos a regresar sobre un tema que ya había manejado en columnas anteriores y tiene que ver con algo que es fundamental en la vida, que es la inteligencia emocional. Me he encontrado, maestro Ley Martín, con un artículo muy interesante de José M. Mestre, profesor de emoción y motivación de la Universidad de Cádiz en España, y la doctora Kimberly Barchar, profesora adjunta de Psicología Cuantitativa de la Universidad de Nevada, en Las Vegas, en los Estados Unidos. 4 signos de que tu inteligencia emocional es alta. La inteligencia emocional es la capacidad de percibir, expresar, comprender y gestionar las emociones. La inteligencia emocional puede significar la diferencia entre comportarse de una manera socialmente aceptable y estar fuera de lugar en una situación social determinada. Óigame, le voy a repetir este primer párrafo. La inteligencia emocional es la capacidad de percibir, de expresar, de comprender y de gestionar las emociones. Me decía un día un psicólogo, amigo mío, que se llama Hugo Plazas Denis, que si uno no maneja las emociones lo manejan a uno. Continúa la información, es decir, puede marcar la diferencia entre un buen o un mal funcionamiento social. Aunque la mayoría de la gente habrá oído hablar de inteligencia emocional, pocos saben cómo detectarla, ni en sí mismos ni en los demás. Entonces hay pocas personas que saben detectar esto de la inteligencia emocional. Esencialmente, la inteligencia emocional es la capacidad de percibir, expresar, comprender y gestionar las emociones. Y es importante, porque cuanto más comprendemos estos aspectos de nosotros mismos, mejor será nuestra salud mental y nuestro desarrollo social. Puede que usted crea ser una de esas personas capaces de desarrollar estas cualidades sin tener conciencia de ello. O puede que usted ya sepa, o aún no, que necesita desarrollar estas destrezas. En cualquier caso, si mejora su inteligencia emocional, notará que habrá sido muy útil hacerlo en diferentes tipos de circunstancias, ya sea en el trabajo, en la casa, en la escuela o incluso cuando esté socializando con sus amigos. Hay que tener cuidado entonces con este tema de las emociones y de la inteligencia emocional, ¿no? Entre mejor se preparen esto y realmente se puede incrementar la inteligencia emocional, muchísimo mejor. Continúa la información. Así que si usted quiere saber si es emocionalmente inteligente o no, simplemente chequee la siguiente lista sobre 4 signos que denotan una adecuada inteligencia emocional. 1. Pensar en sus reacciones. Ante determinadas circunstancias, como por ejemplo una discrepancia que termina en una discusión, la inteligencia emocional puede marcar la diferencia entre distintas reacciones. La buena sería tratar de no tomárselo como algo personal, y la mala sería dejarse llevar por el enfado y terminar faltando al respeto a su interlocutor. Efectivamente, las emociones pueden contener información útil para el funcionamiento personal y social, pero a veces estas emociones también pueden abrumarnos y hacernos actuar de manera que después lamentamos. Dejarse llevar por el enfado no es una buena señal. Las personas que carecen de inteligencia emocional raramente suelen pensar bien en situaciones como la descrita, y son más propensas a reaccionar sin darse el tiempo necesario para sopesar los pros y los contras de cómo afrontar esta situación. Oiga, a veces uno hace cosas que son totalmente equivocadas, ¿no?
Y entonces dice, ay, si yo hubiera pensado. Y la pregunta es, hola, ¿y por qué no pensó? Si tenemos en cuenta que pensar es gratis. Pensar es gratis, se puede hacer mientras uno camina, mientras uno está sentado, mientras hace ejercicio. Pensar es una de las pocas cosas en este país que no paga IVA. Entonces, pensar es muy, pero muy importante. Óigame, este tema está tan interesante que le voy a dedicar 2 informes, ya me di cuenta. Lo que pasa es que yo a veces comienzo a leer la información y me comienzan a surgir pensamientos, cosas que recuerdo, y entonces yo sí prefiero adobar mis columnas con mis propios pensamientos. Y no solo leer información cuando es información importantísima, es información precisa, científica, destacada, que aporta, que agrega valor, que puede influir en las personas y que puede cambiar su vida. Óigame, entonces, yo recuerdo una fundación que dirige un doctor que se llama Miguel Betín y otro que nos escucha mucho, que es el doctor Otto Gell. Y en esa fundación había un aviso en la pared que decía, piense, 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 piense. Por favor, piense, piense, hay que pensar, hay que pensar, hay que detenerse a pensar, hay que afilar la sierra, hay que afilar la sierra. ¿Ustedes saben este tema de afilar la sierra qué es? Vean, es que se me van ocurriendo cosas y yo me salgo de los temas, yo no sé qué me está pasando. Pero bueno, a mí lo que me importa es agregarle valor a las personas. Acabo de recordar lo de afilar la sierra. ¿Qué es afilar la sierra? ¿Cómo les parece que había una persona en un bosque cortando árboles? Y entonces, al comienzo los cortaba con facilidad, pero en la medida en que pasaba el tiempo, cada vez tenía más dificultad porque la sierra cada vez cortaba menos. Entonces cada vez tenía que hacer más esfuerzo. Y cada vez más esfuerzo para poder cortar los árboles. Afortunadamente después reforestaba, porque hay bárbaros que cortan los árboles y después no reforestan, lo cual es miserable y es un crimen contra la naturaleza. Óigame, entonces este señor cada vez tenía más dificultad para cortar los árboles y la gente le decía, hola, ¿y por qué no afila la sierra? Decía, es que estoy muy ocupado cortando árboles. Y cada vez lo hacía con más dificultad. La pregunta es, ¿por qué no para un momento? ¿Por qué no piensa? ¿Por qué no afila la sierra y vuelve y los corta con más facilidad? Pero reitero, y después reforesta, por favor. Entonces, este tema de afilar la sierra es muy importante, ¿no? Las personas menos capacitadas para regular sus sentimientos negativos también son más propensas a tener dificultades para funcionar socialmente, lo cual puede exacerbar los sentimientos depresivos. Las personas con depresión severa han demostrado tener dificultades para comprender y manejar sus emociones. La investigación también muestra que hay síntomas depresivos en personas con menor inteligencia emocional, aunque no estén clínicamente deprimidas. Ver las situaciones como un desafío. Esta es otra recomendación importante. Vea las situaciones como un desafío. Vea las situaciones como un desafío. Ver las situaciones como un desafío. Esto es clave. Si somos capaces de reconocer las emociones negativas en nosotros mismos y de ver las situaciones difíciles como un reto, concentrándonos en las emociones positivas y perseverando, lo más probable es que tengamos una alta inteligencia emocional. Por un momento, imagínese que su puesto de trabajo peligra. Pues bien, ante esta incertidumbre laboral, una persona emocionalmente inteligente puede percibir un incremento de su ansiedad y dejar de preocuparse y empezar a ocuparse de esta situación. Fíjense que basta quitar el prefijo pre para empezar a lidiar con la ansiedad mentalmente.
En este caso, su inteligencia emocional le ayudará a regular su ansiedad y a tratar de superar este desafío. Sin embargo, si tuviese una escasa inteligencia emocional, ante esta misma situación podría empezar a rumiar sobre su incertidumbre laboral, comenzando una espiral de desesperanza, constante preocupación, hasta caer en la depresión. Óigame, entonces, aquí recordemos una cosa que yo ya he dicho muchas veces y es que uno no debe preocuparse sino inquietarse. Y la diferencia entre preocuparse e inquietarse es que preocuparse es pensar con miedo, inquietarse es pensar. Y que lo que uno no tiene es que preocuparse sino ocuparse. Y la preocupación, de acuerdo con lo que enseña Dale Carnegie, es un elemento engañoso de la mente que funciona de esta forma. Yo no hago lo que tengo que hacer, pero vieran cómo me preocupo. Oye, interesante este informe, a quien desee se lo regalo, me escribe conferencistagermandiaz@hotmail.com. Entonces, inquietarse es pensar, y yo ya lo he dicho también. Uno no debe enfocarse en el problema, sino en las soluciones. Y tiene que actuar. Es que mire, los pensamientos no sirven absolutamente para nada. Los pensamientos no sirven para nada si no hay acción. Porque usted puede pensar y llegar a conclusiones, pero si no hace nada. Entonces sí, ya le reitero la recomendación, la que nos enseñaba el doctor Otto Hell y nos enseñaba Miguel Betín, a quienes les envío un gran abrazo. Me lo saludan allá de la Fundación Pida Ayuda, o Fundación Crecer, que se llama ahora. Entonces ese aviso decía, piense, 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 por favor, piense. En cualquier circunstancia dedíquese a pensar un poco. En un negocio, piense. Y hay gente que dice, lo que pasa es que él me tumbó. Él no lo tumbó a usted, usted fue que se dejó tumbar. Es que ella me engañó, ella no lo engañó, usted se dejó engañar. Es que él me engatusó, él no la engatusó, usted se dejó engatusar. A uno nadie le hace las cosas, uno se las deja hacer por bobo. Entonces, hombre, piense, por favor, piense que pensar no duele, pensar es gratis, pensar se puede hacer parado, sentado o acostado. Pensar no paga IVA, es una de las pocas cosas en Colombia que no paga IVA, que es pensar. Y uno muchas veces se equivoca y dice, ay, si yo hubiera pensado, y la pregunta es, ¿y por qué no pensó? Entonces, ahí les dejo esta inquietud, pero voy a hacer un segundo informe sobre estos síntomas o estas reacciones o estas cualidades o estas condiciones que demuestran que usted tiene una buena inteligencia emocional. Y el que no la tenga, que la trabaje, porque la inteligencia emocional se puede incrementar y uno tiene que trabajar todos los días en uno mismo. Como me decía el presidente de Colseguro, Jairo Mejía, es bueno andar con un martillo y un cincel. Le dije, ¿para qué, hijo? Pues para darse martillo y cincel todo el día hasta que se pula, porque en eso consiste la vida, en que tenemos que pulirnos y cada vez tratar de ser mejores. Bueno, eso era todo por el día de hoy. A quien desee escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, nosotros se lo escribimos o se lo ayudamos a escribir sobre su empresa, sobre su padre, su madre, sobre sus hijos, sobre su historia, sobre su vida. A quien desee que le grabemos sus escritos para venderlos como podcast o como audiolibros, yo se los puedo grabar, yo mismo se los grabo, me cuenta y le digo qué hay que hacer. A quien desee mis audiolibros, se comunica conmigo y le digo cómo los consigue. Y a quien desee mis libros en pasta blanda, libros en papel, los tengo en Amazon, tengo 17, ahí los puede preguntar. Eso era todo por el día de hoy, maestro Ley Martin. Mi correo electrónico, conferencistagermandiaz@hotmail.com, WhatsApp 322-218-7567. Era todo por el día de hoy, maestro Ley Martin. Lo llevo en mis oraciones. Cuídense mucho, cuídense mucho, cuídense mucho. El tapabocas no es para el pescuezo,
ni para el cinturón. El tapabocas es para que tape la nariz y la boca. Debería llamarse tapanariz y tapaboca, a ver si algunos descerebrados entienden que deben dejar de llevar el tapabocas en el cinturón y dejar de llevar el tapabocas en el pescuezo, porque ahí no se protegen del virus. Tapabocas, tapa boca y tapa nariz. Cuídese mucho, porque en cualquier momento se puede contaminar del virus chino que ya ha causado millones de muertos en el mundo. Era todo por el día de hoy, maestro Ley Martín. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa, correo electrónico conferencista germandíaz@hotmail.com, WhatsApp 322-218-7567. Un gran abrazo.